Bienvenidos a Solo en Dramas. Estas son 25 cosas que probablemente no sabías sobre Cuando el teléfono suena, el emocionante thriller romántico que ha conquistado espectadores de todo el mundo. Prepárate para descubrir detalles ocultos, curiosidades, controversias y sorprendentes secretos detrás de esta intrigante serie. Advertencia: este video puede contener spoilers. 1. Detalles ocultos, que desde el inicio revelaron el amor entre Baek Seon y Hee-ju. Cuando Hee-ju se enfrenta a una experiencia cercana a la muerte, durante su secuestro, su mente solo puede enfocarse en un recuerdo de Baek Seon. Su amor por él es tan profundo que incluso en un momento tan traumático, sus pensamientos están inmersos en él. Desde el secuestro de Hee-ju, la batería del teléfono de Baek Seon nunca baja del 80%, un símbolo sutil de su preocupación por ella. Baek Seon nunca se quita su anillo de boda sin importar lo que pase, demostrando lo importante que es su matrimonio para él. En una escena, Baek Seon bebe vino de una copa marcada con el lápiz labial de su esposa, un gesto lleno de significado y ternura, lo que podría ser visto como un beso indirecto. Baek Seon recuerda la comida favorita de Hee-ju, incluso 20 años después de conocerla, y se asegura de incluirla tanto en el menú del hotel como en las loncheras preparadas para el retiro del equipo. Sus fotos de fondo de pantalla y portada muestran puestas de sol, un recordatorio constante de este momento tan preciado que ambos nunca olvidarán. 2. La química entre los protagonistas ha despertado rumores de romance. Recientemente fueron vistos juntos en un musical, lo que alimentó las especulaciones, aunque se aclaró que asistieron con el director y parte del equipo de producción para apoyar a un colega junior. Los fans no han dejado de especular sobre una posible relación debido a sus tiernas interacciones detrás de cámaras. Por el momento, solo se trata de rumores ya que ninguno de los actores ha confirmado su romance, lo que simplemente sería una buena relación de trabajo. 3. Está basada en una popular novela web del mismo nombre, escrita por Gon Omulnio y publicada en Kakao Page, entre noviembre del 2022 y enero del 2023. 4. La autora de la novela web Gon Omulnio expresó su admiración por las interpretaciones de Yoo Jong-suk y Choi Soo-bin, destacando que su sincronización con los personajes originales es del 200%. Sobre Yoo Jong-suk, comentó: "Ahora cuando leo la obra original, puedo escuchar la voz de Yoo Jong-suk como Baek Seon. El Baek Seon del drama es más refinado y sexy, aunque parece frío y sereno, su mirada profunda y voz resonante encarnan perfectamente al personaje". En cuanto a Choi Soo-bin, destacó: "Su cara de conejo, sus expresiones asustadas y sus torpes intentos de amenaza son exactamente como imaginé a Hee-ju. Es como ver una versión real del personaje". Al reflexionar sobre la historia explicó: "Al escribir la novela, quería capturar la transformación de un matrimonio por contrato, descubriendo su amor oculto en medio de circunstancias extremas. El drama retrata esto de manera tan convincente, que incluso como autora, no puedo perderme un solo episodio. Me he convertido en una espectadora apasionada del drama". 5. Desde el anuncio de la adaptación a serie televisiva, Cuando el teléfono suena generó gran expectativa, pero su éxito global superó todas las predicciones. Los expertos coinciden en que su atractivo radica en la magistral combinación de géneros. Aunque el romance es el eje central, la serie entrelaza elementos de suspenso, misterio, drama e incluso acción, creando una tensión narrativa que mantiene al público al borde del asiento. 6. La novela web ha experimentado un aumento de popularidad junto con el éxito del drama. Los lectores de la novela se han quintuplicado y sus ingresos aumentaron 14.6 veces. 7. La fascinante historia también fue adaptada a Webtoon, lanzado un mes antes del drama. Luego de la emisión de la serie, el Webtoon experimentó un aumento de audiencia en 3.6 veces y sus ingresos se dispararon 6.9 veces. 8. Esta no es la primera vez que Yoo Jong-suk y Choi Soo-bin trabajan juntos. En 2015 ambos protagonizaron un comercial para una marca de café. Durante una entrevista, Yoo Jong-suk recordó con nostalgia ese primer encuentro. "En ese momento éramos muy tímidos a diferencia de ahora. Choi Soo-bin era muy tímida, y creo que yo también lo fui ese día", comentó el actor. Este comercial marcó el inicio de una conexión, que años después se consolidó en la pantalla con su química como protagonistas de Cuando el teléfono suena. 9. Bajo la dirección de Park Sung-woo, conocido por The Forbidden Marriage y My Secret Series, la serie se convierte en una obra con un mensaje poderoso. Sobre el drama, el director explicó: "Es una historia sobre un matrimonio arreglado, donde dos personas que viven juntas desconocen los sentimientos del otro, pero a través de llamadas telefónicas amenazantes, comienzan a entenderse poco a poco.
El drama explora diversas formas de comunicación como el diálogo, el lenguaje de señas, llamadas telefónicas, escritura y mensajes de texto. Lo que queremos transmitir en esta producción es que la verdadera comprensión y el amor solo son posibles cuando se expresan con sinceridad. 10. El guión fue escrito por Kim Ji-woon, la mente creativa detrás de los dramas Melancolía, Dr. John y Hi Giacomi. Con este trabajo la escritora ha sido ampliamente elogiada por su habilidad para fusionar la profundidad emocional del romance con la tensión absorbente de un thriller. La complejidad emocional que rodea a la pareja principal ha cautivado a los espectadores, ofreciendo una experiencia que trasciende lo convencional en el género. 11. Actores principales. El talentoso Yoo Jong-suk tiene 40 años y debutó a los 19 en la aclamada película Oldboy. Su trayectoria de más de 2 décadas incluye éxitos como Contéstame en 1994, Doctor Romántico, Mr. Sunshine, Pasillos de Hospital y El Interés del Amor. Su habilidad para dar vida a personajes complejos lo han convertido en uno de los rostros más respetados de los K-dramas. Choi Soo-bin, de 30 años, saltó a la fama por su papel de princesa heredera en el exitoso drama Amor bajo la luz de la luna. Desde entonces ha enamorado al público con protagónicos en series como No soy un robot, A Piece of Your Mind, Rocky Cops y La vida fabulosa. A sus 31 años, Ho Nam-joon es un actor relativamente nuevo. Desde su debut en 2019, su talento ha brillado en dramas como The Matchmakers y Dulce Hogar. Su sobresaliente interpretación como villano en Your Honor le abrió las puertas a su primer papel principal en Cuando el teléfono suena. Con 26 años, Chan Yuri, una actriz y cantante que formó parte del grupo musical Promise Nine, debutó en la actuación en 2019. Su creciente carrera incluye títulos como Está bien no estar bien, Cheer Up, Player 2 Master of Swindlers y Nuestro hermoso verano. 12. Tanto Yoo Jong-suk como Choi Soo-bin pertenecen a la misma agencia que Income y Starship, lo que ha reforzado su cercanía profesional. 13. Yoo Jong-suk y Choi Soo-bin compartieron las razones detrás de su decisión de unirse a Cuando el teléfono suena. Yoo Jong-suk comentó: en dramas románticos he interpretado personajes que son indecisos o cálidos. Sin embargo, en este trabajo el personaje oculta sus emociones y tiene la cabeza y el corazón frío. Si profundizas en él, es como pelar una cebolla, cada capa revela algo nuevo. Acepté este papel porque me fascinó la forma en que él va cambiando a lo largo de la historia. Por su parte, Choi Soo-bin explicó: el género que mezcla romance y thriller me pareció innovador. Me atrajo el personaje de Hee-Yoo desde el principio, porque aunque suele expresarse mediante el lenguaje de señas, ella tiene una fortaleza interior que contrasta con su aparente pasividad. Sentí que su dualidad era un encanto irresistible. 14. Diferencias con novela web. La adaptación a serie implicó importantes cambios respecto a la obra original, conocida por su contenido provocativo e intenso. Para adecuarla al formato televisivo, se realizaron ajustes que atenuaron estos elementos, haciéndola más accesible a una audiencia amplia y diversa. Además, se añadieron nuevos personajes que enriquecieron la narrativa y aportaron frescura a la historia, como Ji Sang-woo, un psiquiatra y compañero universitario de Hee-Yoo, y Na Yuri, una presentadora de televisión que admira a Baek-seon. Estos personajes, ausentes en la obra original, se integraron de manera natural en la trama, reforzando el tema central de la comunicación. El drama agregó detalles que intensificaron la carga emocional de la historia, como el sueño de la infancia de Hee-Yoo de convertirse en presentadora. 15. Choi Soo-bin dedicó meses a prepararse para su papel, aprendiendo lenguaje de señas con la ayuda de un intérprete experto. También estudió las interpretaciones en vivo del noticiero de MBC y memorizó las señales del guión 2 meses antes del inicio del rodaje. La actriz confesó que descubrir las complejidades de este lenguaje tan distinto al habla cotidiana fue un desafío, especialmente porque Hee-Yoo no solo lo utiliza para comunicarse, sino también para interpretar y transmitir noticias al público con discapacidad auditiva. Además, tuvo que aprender a interpretar en inglés, adaptándose a las diferencias entre lenguajes de países. Choi Soo-bin practicó intensamente para representar este lenguaje de manera natural, logrando que su actuación resultara convincente. 16. Durante las primeras etapas del rodaje, los protagonistas apenas intercambiaron palabras. En una entrevista, Choi Soo-bin confesó que durante los 2 primeros meses no tenía líneas en las grabaciones y solo se comunicaba con Yoo Jong-suk mediante lenguaje de señas o a través del teléfono, por lo que cuando finalmente tuvo que hablar en las escenas, se sintió un poco extraña. 17. La actriz Chan Yuri tomó lecciones de oratoria y locución con la presentadora de noticias de MBC, Yoon Da-hee, lo que le permitió encarnar con autenticidad a su personaje. Por su parte, Yoo Jong-suk se sumergió en su rol como expresentador y portavoz presidencial, con la ayuda del presentador John Young-wan, quien le enseñó técnicas para leer noticias.
Además tomó como referencia conferencias y videos sobre temas políticos para comprender mejor el trasfondo de su personaje. 18. Hee-joo es una intérprete de lenguaje de señas, una ocupación poco vista en los K-dramas. Este trabajo exige un uso constante del cuerpo. Interpretar durante una hora es comparable a bailar sin descanso durante el mismo tiempo. Esto destaca no solo la complejidad del papel, sino también el arduo esfuerzo y la dedicación de quienes desempeñan esta sacrificada labor en la vida real. 19. Se estrenó simultáneamente en la cadena surcoreana MBC y en Netflix, incluyendo Latinoamérica con audio al español. Este lanzamiento permitió a los espectadores latinos disfrutar del drama al mismo tiempo que la audiencia coreana, un detalle que ha sido ampliamente valorado por los fanáticos. 20. La serie enfrentó controversias en su primer episodio, debido a una escena en la que Hee-joo, mientras traducía un segmento de noticias en vivo, se ve interrumpida por un error de transmisión. El programa se congela justo cuando ella realizaba la seña de la palabra montaña, lo que algunos interpretaron erróneamente como un gesto obsceno. Esta situación provocó críticas de parte de los espectadores, quienes consideraron que la escena se burlaba de la comunidad sorda y del lenguaje de señas. Aunque la intención era humorística, resultó ofensiva para algunos. En respuesta, el equipo de producción emitió una disculpa formal, aclarando que no pretendían ridiculizar ni menospreciar a las personas con discapacidad auditiva y al lenguaje de señas. Además, aseguraron estar comprometidos a evitar este tipo de errores en el futuro. 21. En un gesto de compañerismo, Joo Jong-suk diseñó gorras exclusivas con el nombre de la serie y las regaló a todo el elenco y al equipo de producción. Este detalle fue una muestra de su aprecio por el esfuerzo conjunto, dejando una huella especial en el rodaje. 22. La serie enfrentó desafíos de programación, cuando los episodios programados para el 6 y 7 de diciembre fueron cancelados, debido a la cobertura de emergencia sobre la ley marcial anunciada por el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol. Esta interrupción generó una pausa significativa en el flujo de la historia, preocupando a los fans. Sin embargo, al reanudarse la emisión el 13 de diciembre, la serie logró recuperarse con un sólido índice de audiencia del 5,9%, demostrando su capacidad para mantener el interés del público a pesar de las dificultades. 23. La perrita que vimos en el episodio 8, durante la fantasía de Hee-joo, es la mascota en la vida real de Joo Jong-suk. Su nombre es Rita, es una perrita abandonada que fue rescatada por un refugio. El actor la adoptó en 2021, convirtiéndola en un miembro muy querido de su familia. 24. Fanáticos han descubierto en los clips de detrás de cámaras momentos que nunca llegaron a la versión final de Cuando el teléfono suena, pero que consideran que habrían enriquecido la historia. En el episodio 3, durante la escena en la cama, Baekseon se marcha silenciosamente de la habitación mientras Hee-joo dormía profundamente. Sin embargo, en el detrás de cámaras, Joo Jong-suk improvisó un gesto conmovedor. Antes de irse, cubrió a Hee-joo con una manta de manera protectora. A pesar de su ternura, esta escena no llegó a la versión final. Otro ejemplo ocurrió en el episodio 2, donde se eliminó un momento en el que Baekseon disfrutaba de una comida preparada por Hee-joo. Aunque el motivo detrás de estas decisiones de edición no se ha aclarado, los fanáticos han expresado su descontento, ya que estos pequeños detalles podrían haber añadido más profundidad emocional al vínculo entre los protagonistas. 25. Audiencia. En su cuarta semana en Netflix se situó en el puesto número 2 de la lista semanal de series de habla no inglesa más vistas de la plataforma, además de aparecer en el top 10 en más de 49 países incluidos Corea del Sur, Brasil, Chile, Argentina, México y Perú. En su transmisión por la televisión coreana, alcanzó índices de audiencia entre 5 a 8%, siendo superado por sus competidores de horario El Sacerdote Furioso, en su segunda temporada, y El Cuento de la Dama Ok. Espero que hayas disfrutado esta recopilación de datos de Cuando el teléfono suena. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te gustó o no te gustó de esta serie. Nos vemos en el próximo video.